Recuerden, habíamos quedado en que los tumores crecen todos los días y que todos los días podemos hacer algo. Y esto es importante, porque de alguna manera nuestra acción puede darse en cualquier momento. Y que es sí o sí, hoy es algo importante que tenemos que incorporar a nuestro servicio, que es la oncología como herramienta de trabajo. Herramienta de trabajo, recuerden, como enfermedad crónica, como fuente de trabajo y reconocimiento y como forma de comunicarnos y relacionarnos. Pero tenemos que empezar por la célula. Y esta es la foto de una célula tumoral en el momento que se duplica. Realmente increíble, una foto, una microscopía electrónica en donde vemos que ese es el principio del cáncer, la multiplicación. Pero no solamente la multiplicación es característica del cáncer. Aquí tienen algo que me encantaría presentárselos, que en inglés es como que todo el mundo lo conoce como hallmarks del cáncer, que en el fondo son las características principales, las 6 características principales del cáncer. Y eh, con esto, si uno sabe este círculo, si uno lo conoce estos puntos, nosotros vamos a poder prácticamente hacer una definición de lo que es el cáncer, lo que es un tumor. Entonces vamos a ver, vimos esa división, esa, de alguna manera, eh, replicación. Pero vamos a ver cuáles son las 6 características centrales del cáncer. Vamos a empezar por la izquierda, de arriba en contra del reloj. Resiste la muerte celular. Entonces, si uno va a decir, ¿por qué esa célula se divide pero sigue creciendo? Porque una célula se puede dividir, pero también se puede morir. Entonces, por ejemplo, y esto pasa mucho con los tratamientos, uno dice, empecé un tratamiento de tumor y el tumor está igual al mes. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es bueno. Enfermedad estable en oncología significa que algo que venía creciendo, calculemos a 100 células nuevas por día, ¿no? 100 células nuevas por día, imaginemos que no hacemos nada, son 100 más 100 y así sucesivamente, pero imaginemos que dentro de un mes está igual. ¿Qué pasó? El tumor siguió replicando, pero hubo muerte celular. Entonces, crecieron 100, pero murieron 100. Entonces se quedó igual, enfermedad estable. Entonces, la resistencia a la muerte es lo que tiene características de las células tumorales. Lo que nosotros, ahora vamos a ver los tratamientos, cómo se relacionan con estos puntos. Nosotros tenemos que vencer la resistencia a la muerte de las células tumorales. Tenemos que hacer que se mueran. Otro punto que tienen las células tumorales es inducir la formación de vasos sanguíneos. Es como que ellos mismos, las mismas células, el mismo organismo tumoral, se provee su fuente de alimento y de oxigenación. Es decir, se encarga él mismo de sembrar. Yo me lo imagino, honestamente me imagino como si fuese un árbol, ¿no? Que empiezan a caer semillas, ¿no? Alrededor. Y esas semillas son brotes de vasos sanguíneos. En la media empiezan a formarse brotes de vasos, pequeños tubitos, pequeñas cañerías sueltas, que son vasos sanguíneos con células endoteliales. Y de repente empiezan a unirse esos caños, como cuando uno ve que están haciendo un arreglo en las calles, que van poniendo los caños a los costados y de repente lo unen y después ahí pasa el agua. Bueno, así hace un tumor, induce la angiogénesis. Otro punto muy relacionado con la resistencia a la célula tumoral, que lo vemos bien abajo a las 6 horas, es la inmortalidad de las células. Es decir, tienen un mecanismo para hacerse inmortales. Ustedes saben que hay un mecanismo que se llama apoptosis. Apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Todos nosotros, aunque a ustedes parezca muy bruto lo que voy a decir, si uno dice cuál es la vida, aproximadamente el tiempo de vida de un organismo, pensemos en un perro, ¿no? De un tamaño mediano pequeño. Digamos que puede vivir, su longevidad puede ser de 15 años, pensemos. ¿Y eso a qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver con, de alguna manera, la suma de la cantidad de divisiones del total de las células de ese organismo. Entonces, pensemos esto. Una célula, cuando nace,
está programada para morir. Entonces dice, tiene como un software interno que dice, voy a dividirme 23 veces y en la 24 muero. Así es todas las células del cuerpo, cada tejido tiene su propio programita. Si uno suma todo eso, es la longevidad de cada individuo. Entonces, la muerte celular programada es muy importante. ¿Y qué hacen los tumores? Inhiben esto, lo bloquean. Entonces, no hay programación para morirse las células y viven eternamente. Entonces, hay una inhibición, un bloqueo de la apoptosis. Otro punto es la activación de la invasión y la metástasis. Las células tumorales es algo que podemos ver en el futuro, en otra charla, es algo fascinante. Lamentablemente es algo muy, muy malo para los individuos, pero el mecanismo de metástasis y de invasión es un mecanismo increíble en donde una célula que estaba, por ejemplo, en un tumor de mama, se transforma prácticamente en un gusano o una ameba que tiene capacidad, como si fuese un parásito, de transitar por el tejido conectivo, meterse en un endotelio, navegar por la sangre, salir otra vez inversamente del endotelio, invadir un pulmón y dividirse. Esto se llama cascada de la metástasis y realmente es lo que hace que los tumores muy agresivos maten al individuo. Pensemos cuáles son los tumores más metastásicos del perro. ¿Qué se les ocurre? ¿En qué piensan? Mencioné tumor mamario. Bien, un tumor de mama. Ayer habíamos mencionado también en el gato, tumor mamario en la gata. El hemangiosarcoma que les comentaba, esplénico. Otro tumor es el melanoma oral, canino. Son tumores que naturalmente su génesis, su ADN, tiene capacidad de invadir y dar metástasis. Subiendo en contra del reloj, estando aproximadamente a las 2 de la tarde, 2 horas, evadir la supresión del crecimiento. La respuesta, el sistema inmune es sumamente complejo y efectivo. Ustedes, y esto es algo, una propuesta para que vivamos la vida y que seamos felices y que tratemos de vivir cada día como el último, porque realmente, y esto es real, todos los días surgen en nuestro cuerpo células tumorales, a cada hora. De cada copia del ADN, todo el tiempo necesitamos replicar células, de cada copia de cada célula, adivinen cuántos errores de copia hay. Es como si hubiera un copista de un libro en la época medieval, ¿no? Y el tipo se equivoca. Adivinen en cuánto se equivoca en la copia del ADN, de un ADN perfecto a la copia. 100.000 errores. 100.000 errores de copia de código genético por célula, todo el tiempo. Entonces, si esas células, imagínense si no tuviéramos un sistema inmune alerta, si no tuviéramos un sistema inmune que detecta esa anormalidad, esa pieza que no está bien y la elimina el sistema inmune para que no se replique, aparecería todo el tiempo tumores en cada uno de nosotros y en los organismos. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos un mecanismo muy importante para evitar que las células defectuosas se repliquen. Y por último, lo que se llama el sostenimiento de la señal proliferativa. ¿Y esto qué significa? Pensemos en el cuarto donde están ustedes, en este momento, o en el consultorio, o donde están. Observen, miren dónde está el botón que enciende la luz, de donde están ustedes. Yo ya lo estoy viendo aquí, la llave de la luz, la llave de la luz. Imagínense que hay un loco que entra al cuarto y se pone a hacer así. Prende la apaga, la prende la apaga, la prende la apaga. Como loco. Se prende la apaga. En un momento, es decir, primero es una locura, y segundo que hay una hiperactivación, entre comillas, y puede llegar a quemarse de alguna manera el foco o el sistema. Eso es lo que pasa con la señalación en los tumores. Hay en los receptores del crecimiento, hay una estimulación permanente, loca, en donde en vez de prenderse y apagarse 1, 2, 3, 4 veces por día, esa señal que hace que el núcleo se divida, lo que hace está todo el tiempo todo el tiempo activado. Y eso hace que se divida muchísimo esa célula cuando se tendría que dividir tal vez una vez cada 3 días.
de todo esto que yo les expliqué, que se llama hallmark del cáncer, que lo pueden ver en internet, es algo muy, muy interesante, surgen compañeros, surgen los tratamientos. Y por eso se los comento. Aquí les muestro cómo de cada uno de los hallmarks, cada una de las características, surgen los tratamientos de la oncología. Y esta diapositiva es el resumen de todo lo que hay en este momento en oncología veterinaria. Esto es tomado del libro Whitrow 2020, edición 6 del año pasado, ¿no? Es lo último que hay. Y ustedes ven, voy a dar un ejemplo sin detenerme en cada uno, pero pensemos, vamos arriba, donde terminamos vamos arriba. Donde dice sostenimiento, me voy a poner un marcador, así, aquí, vamos arriba a las 12. Aquí está. Sostenimiento del botón que les decía que está todo el tiempo activado. Ahí surge los inhibidores de factor de crecimiento. Por ejemplo, el Paladia, que es un producto que se llama, la droga se llama fosfato de toseranib, que es hoy por hoy una de las drogas más usadas en veterinaria. ¿Y qué hace? Simplemente al loco, que es ese tumor que se mete a prender y apagar todo el tiempo el botón, le pone un dedo, inhibe eso. Entonces, él puede golpear, pero en el medio pone una chapa, algo, una madera, y hace que impida que se active ese receptor. Entonces, ahí tenemos uno de los mecanismos y cómo la ciencia ha logrado bloquear. Vamos a ver otros, vamos a ver 3 nada más. Por ejemplo, vamos a ver activación del sistema inmune. Aquí tenemos el tema del sistema inmune, todo lo que es la inmunoterapia que ustedes pueden haber oído. Está apuntando a, si tú no puedes contra él, únete a él. Entonces, apoya el sistema inmune para que el sistema inmune ataque. Al final de esta charla, les voy a contar algunas novedades en vacunas contra el cáncer. Entonces, ya sabemos que hay vacuna contra el melanoma oral. El melanoma oral, que les comentaba, es tan metastásico que cada uno de los tratamientos tiene una efectividad muy bajita, no más del 30%. Si uno dice drogas oncológicas, 30% de efectividad. Si uno dice X, 30. Entonces, hay que darle de todo. Entonces, ¿qué han pensado? Han pensado hacer una vacuna que directamente estimule el sistema inmune para que el propio sistema inmune ataque al tumor. Y esto se llama ONCEP, lo pueden también ver en Google, que es la vacuna contra el melanoma oral canino. Entonces, fíjense, y por último vamos a ver aquí que les decía resistencia. Recuerdan que las células tumorales no tienen activada la apoptosis. Entonces, necesitamos generar algún tipo de droga químico que estimule el gen de la apoptosis. Y saben una cosa, algo de todos los días en veterinaria en Latinoamérica. Ustedes saben, lo vimos ayer, el TBT, el tumor de Sticker, el tumor venéreo transmisible, el que vemos en los perritos callejeros, perritas, etc. Y uno dice, la vincristina, ¿qué mecanismo tiene para matar el TBT? Y aunque ustedes no lo puedan creer, la vincristina es un proapoptótico. Es una droga que lo que hace es un mecanismo indirecto de muerte del TBT. No es que más vincristina mejor. Eso es el primer concepto. Traten de que no dar más de 5 dosis de vincristina, es decir, una cada semana. He escuchado o he visto también perritos que han recibido 1 año de vincristina. Y la realidad es que la vincristina no es la que mata al TBT. La vincristina lo que hace es inducir el gen de la apoptosis, que estaba dormido. Si nosotros tenemos el gen de la apoptosis dormido, esa célula es inmortal. Se divide, se divide, se divide y no muere nunca. En cambio, le ponemos vincristina y ese gen se empieza a despertar, a desperezar, y empieza a dividirse esa célula y luego muere. Entonces, fíjense cómo esto que parece muy, muy teórico y muy de libro de alguna manera, es algo que lo utilizamos todos los días, la vincristina en el TBT. Vamos a seguir. Todo es hoy algoritmo, lo deben haber escuchado desde en Google hasta todos son algoritmos, y nosotros tenemos un algoritmo muy útil para trabajar en oncología veterinaria. Un algoritmo es una serie de instrucciones en el fondo, en orden para lograr un objetivo. Eso es un algoritmo. Entonces, de alguna manera, vamos a ver el algoritmo más importante, y esto lo tomé no de veterinaria, sino de
toma de decisión humana en general, que es cómo los seres humanos, cómo todos nosotros tomamos decisiones. Y me pongo en la cabeza del dueño, el tutor, de ese animalito que fue a su consultorio con un tumor. Yo como dueño tengo mi perrito que tiene un tumor. Y quiero saber cómo el propietario va a tomar decisiones de hacer o no el tratamiento. Porque recuerde que tanto ayer como hoy el objetivo es ver tumores los más frecuentes, pero también cómo hacer más oncología. ¿Cuál es el principal objetivo, el punto número uno ante cualquier decisión que uno quiera tomar? Tomar el objetivo. Y en oncología veterinaria el objetivo número uno es calidad de vida. Ustedes me dicen, ¿y esto qué tiene que ver con mi práctica? Díganlo. Díganlo cuando ustedes ven un paciente oncológico. Digan, lo primero que tienen que mencionar es, señor, señora, lo más importante para mí es la calidad de vida. Es decir, sostener, mejorar la calidad de vida. Y esto es un gran paradigma, porque es el paradigma de la oncología veterinaria, calidad de vida. ¿Y por qué solo de medicina veterinaria y no de medicina humana? Porque en medicina humana es sobrevida con calidad de vida. Muy diferente. ¿Y qué significa eso? ¿Qué diferencia hay? Que en medicina humana, si hay un trabajo del Congreso del mes pasado que dice que hay un 1% más de sobrevida, si hacemos tal o cual tratamiento, lo van a adoptar. Y si ese tratamiento en un humano implica 15 días de hospitalización por los efectos colaterales, lo hacemos igual. Es decir, lo hacemos igual. En oncología veterinaria no es así. En oncología veterinaria la calidad de vida es lo más importante porque tenemos una gran competencia. ¿Cuál es la gran competencia que tenemos nosotros? La eutanasia. Entonces, nosotros no podemos hacer que ese animal pierda su calidad de vida, que deje de hacer una vida de perro o de gato, porque en cualquier momento, por más efectivo que sea ese protocolo en los papers, el dueño va a decidir suspender el tratamiento y les puede llegar a pasar esto si perdemos un poco el objetivo de calidad de vida. Segundo punto, el statu quo. Uno cuando dice, voy a decidir, por ejemplo, mudarme. Primero el objetivo, ¿para qué? Ok. Segundo, a ver, ¿cuál es mi situación? Ese sería el statu quo. ¿Cuál es mi situación actual? Y en el caso de oncología, hay que analizar la situación actual de ese animal, olvidándome del tumor. Me olvido. Yo siempre doy el ejemplo de que viene un extraterrestre cuando yo estoy atendiendo el paciente y me pregunta, Martín, ¿cómo está tu paciente? En general. Y documentalo, muéstrame datos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pruebas. Todo lo que ustedes tengan a mano, de una radiografía, un ultrasonido, estudios de sangre, estudios de orina, la clínica, por supuesto. Todo eso hace que ustedes me definan, este animal tiene una condición corporal y un estado de salud bueno, regular, malo. Tercer punto en nuestro algoritmo de toma de decisión, cursos alternativos de acción. Es decir, planteo el objetivo, calidad de vida. Segundo, analizo cómo está mi paciente en general. Tercero, hago A, B o C. Opciones de tratamientos. Después ya nos vamos metiendo más en el terreno de la especialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque después lo que hay que hacer es profundizar de cada una de las acciones A, B o C. Por ejemplo, la probabilidad de que sucedan tantos cosas positivas, como por ejemplo respuestas del tumor al tratamiento, como también cosas negativas, como toxicidad. Entonces uno tiene que ir conociendo cada una de las líneas. Resultados previstos que también tienen que ver con lo anterior. Función de utilidad. ¿Qué sería la función de utilidad? Es verdaderamente uno tiene que adaptar cada una de las opciones a donde vive. Entonces, por ejemplo, uno tiene que estar muy atento de qué medicamentos tenemos en Chile, qué medicamentos tenemos, no tenemos, qué está faltando, qué tratamiento teníamos pero ahora no lo tenemos. Entonces, eso sería la utilidad, es decir, podemos tener la opción A, pero no la tenemos en Chile. Entonces, hay que tratar de tener una función de utilidad. Y por último, que esto es muy útil cuando ustedes estén hablando con el dueño del animal, es ¿qué harían ustedes si fuese su perro o su gato? Esto se llama criterio de decisión. Entonces, la alternativa preferida por el que asesora.
Esto es muy importante, colegas. Este algoritmo es el que uso todos los días en cada uno de los pacientes. De lo primero, calidad de vida, hasta lo que yo haría. Hay algo bien interesante, que es, si veo el tumor, es lo mejor que puede pasar. Si me traen el paciente y veo la masa, si lo veo, ¿qué hago? Porción de vida. Tac, soy como una especie de pájaro que va y necesita tomar un poco de células o de tejido. Y si no lo veo, ¿qué hago? Y ahí es donde empieza a trabajar la importancia de la clínica y del trabajo de todos ustedes como clínico. La clínica es muy importante, no importa ser especialista, porque casi les diría la mayoría del trabajo es clínico. Si no lo veo y todavía sospecho que hay un tumor, miren todo el trabajo que tenemos por hacer como clínicos. Primero, el dolor, que ese paciente no tenga dolor. Segundo, que no siga perdiendo peso. Si tiene una herida, por ejemplo, que sospechamos que es por un tumor, una úlcera, infección secundaria, limpieza de la herida, tricotomía. Si hay trastornos neurológicos, controlarlos clínicamente. Si hay vómitos, diarrea, lo mismo. Fíjense el gran trabajo, como les comentaba ayer, que da el paciente oncológico. Y como me preguntaban en la charla de ayer, el dolor es muy importante. Casi les diría, y esto entre nosotros, les diría que es el truco, es un truco de ese paciente que viene, por ejemplo, con un sarcoma en el miembro que le afecta también la axila, y el animal adelgazó un 20% de su peso, no camina, está tirado todo el día, el propietario y la familia lo ve mal. Y ustedes mágicamente tratan el dolor y ese animal revive. ¿Ustedes han hecho algo para el tumor? Nada. Pero han mejorado el punto número uno, que es la calidad de vida y el estado de vida en ese momento. Entonces, el dolor es clave y aquí voy a profundizar lo que mencioné en una de las preguntas. Esto tiene años, décadas. La Organización Mundial de la Salud eh, generó lo que es un concepto de una pirámide del dolor. Una pirámide donde la base es un AINE. Entonces, siempre ustedes, el primer paso es dar un antiinflamatorio no esteroide. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más común? Es el meloxicam. El meloxicam es un AINE que sería donde apoyamos todo. Si sigue habiendo dolor, le agregan un opiáceo débil, que sería el tramadol. Y si aún le duele, directamente saco todo eso y le doy derivados de opiáceos fuertes como la morfina o el fentanilo. Entonces, ahí tienen un punto importante de calidad de vida. Los 3 puntos. Hay algo que se ha descubierto hace muy poco, que el tramadol debería ser dado siempre en dolor oncológico. Es decir, va en contra de esta teoría de la pirámide, que es siempre empiezo con uno y si le duele le agrego el tramadol y si le duele le doy el opiáceo. En este caso, lo que se recomienda es de entrada dar un AINE con tramadol. Y ustedes me preguntan por qué. Básicamente porque las vías de transmisión del dolor del paciente oncológico serían beneficiadas o bloqueadas por el tramadol. También usamos lo que se llaman adyuvantes del dolor. ¿Qué son los adyuvantes? No son drogas per se analgésicas, sino lo que hacen es cortar mecanismos de transmisión del dolor, por ejemplo, en la médula espinal. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, un adyuvante que usamos todos los días? La gabapentina, que me comentaban también ayer, o la pregabalina. Ustedes me dicen, solita esa droga ¿tiene efectos? No, necesitas tener analgésicos como por ejemplo un meloxicam, un tramadol y sumado la pregabalina o la gabapentina para regular la transmisión del dolor. Vamos a tomar, y aquí los docentes de la Universidad de las Américas lo conocen, al maestro Karl Popper, que es un filósofo de la ciencia, ¿no? Y vamos a usar de él la técnica de la falsación para un poquito situarnos en cada caso oncológico y ver cómo pensar el caso. Y fíjense lo que dice Karl Popper. Karl Popper dice que sigue siendo válido, que sabemos dónde está el error con mucha mayor confianza de la que sabemos dónde está lo acertado. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos que conjeturar en un paciente que sospechamos que tiene un tumor, tiene cáncer, tiene un tumor. Y uno tiene que refutarse.
demuéstreme que no tiene cáncer. Es al revés. Uno tiende a negar la existencia del tumor. Yo al revés, esa es la mentalidad del oncólogo. El oncólogo lo primero que va a pensar es, ¿no tiene cáncer? Tengo que demostrar que este paciente no tiene cáncer. Y les voy a dar una anécdota personal que le pasó a mi papá. Mi papá tenía una adenopatía en el cuello, un ganglio que se palpaba, ¿no? Entonces fue a un clínico 1 y le dijo, no, no se preocupe, debe ser algo debe ser una infección de los dientes, X. 2, vamos a hacer un estudio de sangre, le dijo otro clínico. Bien. Y me comenta a mí una adenopatía. Imagínense lo que es una adenopatía para el que hace oncología. ¿Es algo bueno o malo? No, es malo. Entonces, lo que yo le dije a la distancia es, papá, pide un turno con un oncólogo. Pide un turno con un oncólogo. No, y se asustó. Y no, dijo, no te preocupes, es más que nada para que te descarte que no tienes un linfoma, que no tienes un problema grave de adenopatía. ¿Qué hizo el oncólogo? Le hizo tomografía computada de toda la cabeza y el cuello y del tórax. ¿Y saben qué encontraron? Una otitis interna mal curada con la tomografía. Un clínico general hubiera estado meses y meses y meses haciendo tratamiento antibiótico, no sé qué, antiinflamatorios, etcétera, etcétera, antes de ir al punto. Entonces, la conjetura tiene cáncer, es lo que tuvo ese oncólogo en la cabeza. Entonces, si tiene un linfoma, directamente hacemos una tomografía y vemos si tiene una cadena linfática y vemos de dónde está el problema. Se demostró que no tiene cáncer. Esto se llama la técnica de la falsación de Karl-Popper y en lenguaje cotidiano es contemos hasta 3 y busquemos, busquemos y busquemos. Vamos a ver ejemplos cotidianos. Tenemos este perrito que tiene hemoptisis de un lado de la nariz, sangra de la nariz. ¿Tiene cáncer? Demuéstreme que este animal no tiene un adenocarcinoma nasal. ¿Cómo haría? Fíjense cómo cambia el escenario. ¿Qué harían? Radiografías, correcto. Endoscopías, correctos. Meterían algo muy simple, que es una técnica de biopsia o toma de muestra en la nariz, que parece hecha en América Latina, ¿no? Que es el tubito que protege el catéter endovenoso. Voy a dar una marca, pero es porque justo tiene un tubito perfecto, que es el Avocat. El Avocat tiene un tubito redondito, como si fuese un cilindro, que es la funda del catéter, y es largo. Tiene aproximadamente 7-10 centímetros. Nosotros usamos ese tubito de plástico que ya viene estéril para ponerlo en la nariz, meterlo. Y lo que entra ahí, que va pasando en el camino, lo hacemos con una técnica de citología o de biopsia. Entonces, fíjense cómo cambiando el eje uno puede diagnosticar más tumores. Aquí tenemos otro ejemplo. Tienen el perrito del vecino que uno lo ve y tiene esta deformación en más en el miembro anterior, en la parte distal de radio. Demuéstrenme que esto no es un tumor. ¿Qué harían? Radiografías, correcto. Después se los muestro, una simple radiografía del miembro les va a demostrar que esto es un tumor de hueso. Síndrome vestibular, hacia el lado derecho. Demuéstrame que esto no es un tumor. Es un perrito viejito. Ustedes saben, por ejemplo, que hay una raza que si ustedes ponen en la misma oración, boxer, más de 7 años, con convulsiones o síndrome vestibular, 80% de riesgo de tener un tumor en el cerebro. Boxer. Signos neurológicos, boxer viejito. Muy probable que sea un tumor. Entonces, vamos directo. ¿Qué haríamos? Idealmente, tendremos que hacer una imagen, como yo digo, más compleja, como una tomografía o una resonancia. Aquí vemos un animal delgado, muy flaco, que perdió peso rápidamente. Demuéstrenme que no tiene un tumor, que no perdió peso por un tumor. ¿Qué le harían? De todo, colegas. Desde una revisación clínica profunda, ¿saben qué tenía este animal? Tenía un tumor en la garganta. Entonces, un carcinoma. ¿Qué le pasó? ¿Por qué perdió tanto peso? Porque le dificulta comer. Entonces, la idea es, demuéstreme que no es un tumor. Entonces empezamos a utilizar todo lo que contamos. Cuanto más elementos de diagnóstico tenemos, mejor. Vamos a ver lo que nos brinda la radiografía. Siempre digo que todas estas técnicas
son técnicas que apoyan nuestros sentidos. Entonces, lo que hace el ser humano creó, inventó, desarrolló elementos que le permiten ver más de lo que los sentidos le brindan cuando uno nace. Entonces, la radiografía es lo que nos permite ver, extender la mirada. Entonces vemos que este ejemplo que les contaba, de esa masa, de esa deformación en masa en el miembro, lo vemos y tenemos todo lo que es, voy a marcar, lo que se llama típico de un osteosarcoma, que es, si ustedes ven, esta sería la línea del hueso y tiene llamaradas. Es como, de hecho se llama llamaradas solares, ¿eh? Porque este es el crecimiento y destrucción de hueso todo el tiempo que hace un osteosarcoma. Eso es típico, típico, parece que está prendido fuego el hueso, y eso es típico de un osteosarcoma, el tumor más frecuente de las extremidades de los perros, principalmente de razas grandes. Siguiendo con los ejemplos, vamos a ver esta lesión, perdón, esta ulceración que vemos a los ojos. Nuestros ojos ven esto y uno dice, es un tumor, demuéstreme que no es un carcinoma que come la base del hueso. ¿Cómo puedo llegar a ver algo que lisa el hueso? Hago una simple radiografía y nosotros vemos que directamente en el centro de lo que es la mandíbula inferior tenemos una falta absoluta de tejido óseo porque está el tumor trabajando ahí. Siguiendo con los ejemplos, vemos lo mismo, perdón, pero en un dedo. Tenemos esto que en nuestros ojos o en la clínica vemos, que es una úlcera, una deformación en más, una bolita en un dedo. Veamos más allá. Con una simple radiografía vemos que le falta el dedo. Directamente es increíble como con una simple radiografía vemos que aquí debajo no hay prácticamente hueso. Diría un vecino, le comió el dedo. Y es así. Entonces, fíjense cómo las herramientas que tenemos al lado nos dan información. Otras que no tenemos tan al lado, pero cada vez son más usuales de ver y usar, es la tomografía computada. Si vemos esta masa en la parte lumbar de este perrito, ¿quién me puede decir que una radiografía simple me va a ayudar? ¿Qué me va a dar de más una simple radiografía? Casi nada, colegas y futuros colegas. Porque la radiografía me va a dar grises y me va a decir, hay una masa, sí, obvio, ya lo estoy viendo que hay una masa. Necesito una técnica más avanzada, que me defina planos, que me lo corte al animal y que me diga hasta dónde se extiende ese sarcoma. Y vamos a ver que fíjense, con una tomografía axial computada, vamos a ver que tenemos una infiltración prácticamente de las vértebras, se mete en una costilla, se mete para el otro lado. Realmente uno puede definir perfectamente cuánto se extiende el tumor con una tomografía, y eso yo lo recomiendo en ese caso. Aquí tenemos una masa alrededor de la encía de este canino inferior, y vemos que también esto es una exageración, lo podríamos haber hecho con una radiografía, sí, pero es para mostrarle que también la tomografía nos puede dar lesiones líticas en la boca. Y esto es muy usual. Recuerden que los tumores en la boca del perro son el cuarto sitio más frecuente. Es decir, revisen la boca. Yo siempre digo, hay que revisar la boca donde empieza el perro y donde termina, y el ano. Porque si uno dice el aparato digestivo, los dos lugares más frecuentes de tumores son boca y recto y ano. Les diría que el 70-80% de tumores de aparato digestivo son los extremos. Entonces, boca. Revisamos la boca y vemos esto, una úlcera. La gente dice, no come bien, empezó a perder peso, le sangra, esto es lo más frecuente. Le tiro la bola, le tiro la pelota y me vino con sangre. Los llevan a ustedes, revisan la boca y tiene esto. ¿Quién se anima a operarlo? Básicamente para que después lo comentemos en las preguntas, pero piensen. Todos tenemos el impulso de lanzarnos y decir, bueno, lo saco. Primero, antes piensen, cuenten hasta 3. Recuerden, cuenten hasta 3. ¿Hasta dónde llega este tumor? Lo ideal es hacer una tomografía. Ustedes me dicen, pero para algo tan pequeñito. Sí, si nosotros hacemos una radiografía simple,
lo que nos va a decir es si tiene más o menos osteólisis, lisis del hueso, si tiene alguna infección secundaria, si tiene alguna ocupación de un seno, pero no nos va a decir exactamente hasta qué piso llega. Yo me lo imagino, cierren un segundo los ojos, imagínense un edificio que tiene planta baja o un estacionamiento, que es más fácil, ¿no? Tenemos estacionamiento en planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso, así vamos por la rampa, viendo dónde hay un lugar para estacionar. Ok, yo me imagino arriba de ese diente lo mismo, me imagino pisos. Entonces mi pregunta es, ¿en qué piso, hasta qué piso llega este tumor? Y eso me lo va a responder una tomografía. Fíjense que en este caso, vemos que lo que nuestro sentido elemental, que es la vista, nos decía que estaba ahí, llega prácticamente hasta el quinto piso. Y aquí es la forma donde uno se puede como clínico confundir y equivocar, y es donde nuestro vecino, que es nuestro cliente, va a decir, ese doctor o esa doctora es mala, ¿por qué? Porque no se dio cuenta tal o cual cosa. Y ustedes tal vez como habíamos dicho ayer, por el principio de Pink, por ahorrarle dinero al propietario. Entonces, si ustedes no se quieren equivocar en ese sentido de hacer una cirugía muy superficial, cuando están trabajando en planta baja y no ven que el tumor llega hasta el quinto piso, tienen que hacer imágenes. Súper. Seguimos. Aquí tenemos, ni hablar, tenemos un animal, como les comentaba, viejito, si es de la raza boxer más todavía, con un signo neurológico. Tomografía computada, ideal resonancia magnética para sistema nervioso. Y aquí vemos un tumor con tejidos alrededor, porque realmente es increíble cómo este animal venía caminando. Así vemos, aquí tenemos, por ejemplo, un tumor nasal, que lo que veíamos era lo que habíamos visto en el perrito, que de un lado sangraba. Y nosotros hacemos una tomografía computada y vemos que se extiende ese tumor no solamente a la cavidad nasal, que sería esto, sino que por este orificio se comunica a la órbita y desplaza el ojo hacia ese lado. Entonces, no solamente es lo que veíamos, que es un sangrado nasal, sino también cómo afecta a distintas cavidades. Seguimos con el ejemplo, otro ejemplo en donde vemos una masa que está marcada con un cuadrito que generaba una desviación del ojo. Y también usamos las ultrasonidos o ecografías. Aquí vemos, por ejemplo, un animal que orinaba sangre. Esto es algo muy frecuente, principalmente en razas terrier. Se le hace, esta es la vejiga, y aquí tenemos un carcinoma de vejiga. Entonces, el ultrasonido es muy útil principalmente para cavidades. Aquí tenemos otro ejemplo en donde vemos un ultrasonido, un ecocardiograma. Es una ecografía de corazón y en donde vemos un tumor aquí en el corazón. ¿Son frecuentes? No, no son frecuentes, pero existen y tenemos que ver cómo diagnosticarlo. Y los diagnosticamos específicamente con ecocardiografía. Ahí estamos. Sigo con los ejemplos. Aquí tenemos lo mismo, aurícula izquierda, y aquí tenemos en el centro el tumor. También existen métodos un poquito más avanzados que se llaman centellografías o gammagrafías. ¿Qué es una centellografía o gammagrafía? Es la administración por vía endovenosa de un fármaco radioactivo que se va a ir a pegar a donde hay actividad, según lo que uno busque. Por ejemplo, queremos saber si este animal, si esta gatita tiene un carcinoma de tiroides. Tiene una deformación más en el cuello, tiene todos los signos de hipertiroidismo. Entonces nosotros queremos saber si tiene o no actividad de la glándula tiroides, una hiperactividad. Entonces se coloca por vía endovenosa yodo radioactivo y vamos a ver que hay una hipercaptación, se las voy a marcar aquí, una hipercaptación, lo que se llama un punto caliente en el cuello, donde palpamos, pero también fíjense en lo interesante de esta técnica, que también tenía un resto tiroideo intratorácico, que si no hubiéramos hecho una centellografía, una gammagrafía, no lo hubiéramos detectado nunca. No le den importancia a los laterales,
perdón que los marco aquí, aquí lo marco, aquí, porque son las glándulas salivales que también cuando se va eliminando el material radioactivo, tanto sea, ustedes van a ver puntitos en las glándulas como también en la vejiga, eso es porque se está eliminando de alguna manera por las secreciones el material radioactivo. Pero lo importante es que en tumores como por ejemplo los tumores que captan yodo, podemos usar el yodo radioactivo, los tumores que captan hueso, a ver si después les voy a mostrar el ejemplo, como el osteosarcoma también podemos dar lo que sería la centellografía para utilizarlo. La resonancia magnética nuclear sirve básicamente para tumores de médula espinal y cerebro. Ahí vemos un perrito que tenía los signos típicos de una parálisis por un problema discal, una parálisis del tren posterior. Y lo que tenía era un meningioma, que es un tumor de las meninges, aquí lo ven claramente, que generaba el mismo mecanismo de corte de la transmisión que un disco que protruye y que bloquea la transmisión. Y esto lo pueden ver con una resonancia magnética nuclear sumamente bien. Vamos a otro ejemplo, en donde se ve al nivel, por otra toma, lo mismo. Aquí tenemos el problema. Con una resonancia se ve perfecto. Siguiendo con los ejemplos, la endoscopía, otra técnica que sirve para ver todo lo que está por dentro. A diferencia de nos metemos y podemos ver, por ejemplo, en el esófago, esta masa a la izquierda de la pantalla, que protruye, o, por ejemplo, vemos este estómago con estas manchas blancas, que se las voy a marcar aquí, estas manchas blancas. ¿Qué les parece? ¿Qué puede llegar a ser estas manchas blancas en la mucosa del estómago? ¿Qué significa leuco? En griego, leukos, blanco, leucocito, glóbulo blanco. Si ustedes ven placas blancas, son acúmulos de glóbulos blancos. ¿Y qué tumor da? ¿Cuál es el tumor de glóbulos blancos por excelencia que infiltra tejidos? El linfoma. Esto era un linfoma gástrico. Aquí tenemos en la nariz. Esto se da mucho en gatos jóvenes que estornudan. Y uno dice, ¿qué se hace un tumor? Hagamos una endoscopía nasal. Y que vemos pólipos, son esas bolitas que parecen como uvas, ¿no? que pendulan sobre todo lo que es la nasofaringe y con la endoscopía. Ahora bien, yo como para resumir todo lo que vimos ayer y lo que estamos viendo hoy, le llamo el sistema DPT, dueño, paciente, tumor. Fíjense, y este es el orden. Dueño, lo que vimos ayer. Recuerden todo lo que es el manejo de las expresiones, la comunicación. El dueño es el que toma la decisión de hacer o no el tratamiento y hasta de dormirlo al animal. Entonces es muy importante tener en cuenta que el dueño es el que tiene que verdaderamente tiene que valorar y decidir. Paciente, lo que vimos. Recuerden analizar todo el statu quo. Y por último llegamos al tumor. Es decir, lo contrario. Uno pensaría que en oncología lo primero que hay que hablar y mostrar son tumores. Y yo hago lo contrario. De hecho, yo siempre digo que una de las mejores charlas de oncología puede ser la que no muestre un tumor. Me parece una paradoja. Y para conocer el tumor hay que tomar porción de vida. Y esta porción de vida puede ser a través de lo que entra en el tubito de la aguja que ustedes usan para hacer una inyección. La aguja cono verde, la aguja cono celeste. Con eso es suficiente. No necesitan hacer esas agujotas de calibre 16, 18G gigantescas, no. ¿Saben por qué? En este caso, más no es mejor. Para hacer una punción se utiliza un calibre muy grande. Lo único que van a traer es sangre. Entonces ustedes necesitan que la muestra no venga contaminada con sangre, lo que se llama hemodilución. Les recomiendo utilizar la técnica que se llama PAF, P-A-F, con una sola A, que significa punción aguja fina. Ustedes toman el tumor o con una mano, según si sean diestros o zurdos, pero fijan el tumor con una mano y con la otra, como ven a la izquierda, agarran la aguja sin jeringa y hacen un movimiento de túnel
Le llamo túnel porque yo, a diferencia, lo pongo aquí, a diferencia de lo que ven en la imagen, lo pongo para que no lo hagan. No hagan esto. Ir para todos lados. Porque esto lo que hace es romper. La idea es que hagan solamente esto. Como si estuvieran haciendo un túnel. Y si en el metro quieren hacer un túnel, cuando empiezan a hacer un túnel, no van haciendo túneles para todos lados. Tienen una dirección. Y ahí van escarbando la tierra y van haciendo. Bueno, esa es la idea. Cuando ustedes quitan la aguja, la ponen sobre el vidrio, sobre el portaobjeto o la minilla y expulsan con aire el contenido dentro de la aguja. Luego ponen un vidrio sobre el otro y hacen con mucha suavidad dos muestras, dos frotis. Esto es la punción que hacemos, no aspiramos, colegas, no aspiramos. No aspiramos, no hacemos la punción aspiración aguja fina, solamente eso. Y esto es un ejemplo que les pongo de una biopsia laparoscópica de hígado, en donde es típico, la idea es que me gustó esta foto porque es directamente sacar un pedazo, ¿no? Esto sería una biopsia. La base de la oncología es una mesa que tiene 4 patas. Esa mesa con 4 patas apoya la oncología. Una pata es la biopsia, otra pata es la biopsia, otra pata es la biopsia y otra pata es la biopsia. Sí, no hay oncología sin saber qué es cuál es el diagnóstico. Aquí podemos ver distintas técnicas, en donde vemos en la piel, que va a hablar Jesús de tarde, pero vemos que podemos sacar un pedacito, extirpar un pedacito del tumor con un tejido margen de tejido sano que se llama biopsia incisional, y podemos sacar todo el nódulo, con poquito margen, pero todo el nódulo se llama biopsia excisional, con E. Eso es según donde esté localizado. Fíjense que en general las incisionales se dan en lugares donde no tenemos mucho margen de piel y las excisionales se dan en lugares donde sí tenemos fácilmente que se mueve y tenemos margen de piel. Vamos a seguir y vemos que ahí tenemos el ejemplo de lo que es, aquí me puedo detener un segundo para dar las 3 categorías de lo que es biopsia incisional, que es sacar un pedacito, biopsia excisional, que es muy pegadito, y lo que sería, colegas, cirugía oncológica sería con un margen sano. Esa es la diferencia. Cuando ustedes no pueden operar todo el tumor por la localización, aclárenselo al tutor, al propietario, que lo que están haciendo es una citorreducción o una biopsia excisional. ¿Por qué? Porque la naturaleza no les permite, fíjense, está muy pegadito a la base donde se asienta el tumor. Entonces, aclárenlo, anticípenlo, que no es la culpa de ustedes, sino que abajo hay un hueso, abajo hay una pata, hay músculos, hay nervios, para que la gente no crea que ese procedimiento quirúrgico va a ser curativo, porque solo sería curativo según el tipo de tumor, pero si haríamos una base muy, muy amplia. Por ejemplo, así. Sería una cirugía oncológica. Cirugía oncológica significa el tumor y un margen sano. Esos son como los 3 niveles. Acuérdense que la mesa era biopsia, 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 biopsia. Hoy tenemos que decir biopsia, biopsia líquida, biopsia, biopsia. Esto surgió este año, colegas. Está el paper que tiene, a ver, les digo exactamente de cuándo es, pero tiene unos meses nada más. Estamos hablando de julio de 2021, ¿no? En donde dice las biopsias líquidas. ¿Y qué son las biopsias líquidas? ¿Qué es lo que viene? Es detectar en la sangre del animal ADN libre de células, que se llama cfDNA. Imagínense qué increíble, cómo mejora nuestros celulares, también mejora la tecnología médica. Y nosotros podemos detectar partículas ínfimas en el plasma que nos hablan de un tumor localizado en algún lado del cuerpo. Vamos a ver de qué se trata estas biopsias líquidas. Aquí tenemos el trabajo en distintos perros, en donde tenemos lo que es la demografía y la historia clínica de distintos pacientes. Me voy a detener, por ejemplo, aquí les voy a contar el tipo de tumores que han analizado, por ejemplo, un carcinoma en el riñón, como por ejemplo un adenocarcinoma de sacos anales, como por ejemplo un sarcoma de tejido blando,
como por ejemplo un hemangiosarcoma esplénico renal. Es decir, han puesto distintos animalitos, distintos perros con distintos tumores de distintas localizaciones. ¿Y qué han hecho? ¿Qué se han propuesto? Perdón. Lo que se han propuesto es ir a cada uno de los tumores. Por ejemplo, aquí tenemos este perrito que tiene, vamos a ver, aquí tiene, ahí, estoy tratando de marcar, este perrito tiene un linfonódulo izquierdo sublumbar aumentado. Tenemos otra muestra del mismo linfonódulo. Aquí tenemos una masa en el saco anal y tenemos otra masa en el saco anal, ¿no? Quiere decir que este animal tenía un tumor de sacos anales que se extendió al linfonodo sublumbar. Entonces se fueron tomando, se fueron haciendo pruebas genéticas de las muestras que se fueron sacando en esos 4 lugares. Y después se preguntaron, si yo muestreo la sangre, el plasma de este animal, ¿será que tendré el mismo resultado de las mutaciones genéticas que encontré en cada uno de esos lugares? Y la respuesta es sí. Quiere decir que nos ahorramos invadir saco anal, biopsiar saco anal A, B, sublumbar, tomando una muestra de plasma y vemos, y aquí se los marco, aquí tenemos los errores de copia del ADN. Entonces vemos, por ejemplo, que aquí tenemos un error, aquí tenemos un error, va marcando según la localización de cada muestra, y vemos que en el resumen de lo que se vio en sangre aparece como una especie de suma de todos los errores que fueron apareciendo, tanto sea en el tumor primario como en el linfonódulo. Entonces, tomar una muestra de sangre nos habla de lo que está pasando en el resto. Aquí les muestro otro ejemplo de un pobre perro que tenía tumores por todos lados. Entonces tenemos tumores vamos a marcar, tumores en el páncreas, en el omento, en el hígado, en el lóbulo caudado del hígado, en el izquierdo lateral del hígado. Entonces, fíjense que en el aumento tenía este error genético, esta mutación en el otro lado, esta mutación en el hígado, esta otra mutación en el hígado. Tomamos una muestra de sangre y hay un resumen abajo de todo lo que estaba pasando. Entonces, las pruebas de biopsia líquida a base de sangre, esto realmente se utilizó como pruebas prenatales y ahora es para detectar el cáncer, y este estudio es el primero que demuestra que hay distintas clases de mutaciones genéticas, de alteraciones genéticas que pueden ser secuenciadas y vistas en veterinaria. Entonces, esto es lo que, colegas, viene y se está desarrollando. Pero lo importante es que a pesar de tener estas biopsias líquidas, nuestros pacientes necesitamos ver qué diferencia hay entre Kurnikova, que tiene un carcinoma, pensemos que es un carcinoma de los escamosos, ya se les adelanto, veamos el DPT, el dueño quiere hacer todo, el paciente lo estudiamos todo, tiene todo bien, radiografías de todo el ultrasonido, sangre, y tomamos una muestra incisional de esa lesión en la nariz y es un carcinoma de los escamosas. Y usted me va a decir, ¿es igual el caso de Kurnikova, que es esta gatita, al de Michi o el de Chino? Pensemos que el DPT es igual. El mismo dueño, estudiado el paciente está igual y el tumor es el mismo, un carcinoma de células escamosas. ¿Cuál es la diferencia? Algunos me dirán, porque los estoy escuchando, la diferencia es el tiempo que pasó, la diferencia es los cuidados que ha tenido o el dueño que dejó pasar tanto tiempo, la infección secundaria, el dolor, el olor. ¿Saben cómo se llama todo eso en oncología? Estadio. Y el proceso se llama estadificación, saber en qué etapa nosotros vemos ese paciente del tumor, si es un tumor inicial o es un tumor que ya dio metástasis. Entonces, es importante que ahora en los próximos 10 minutos nosotros aprendamos el lenguaje de la oncología, que es la estadificación. Ustedes van a poder estadificar un animal. ¿Cómo lo van a hacer? Primero con el T. ¿Qué es el T? Es el tamaño del tumor. Simplemente poner una regla y medirlo. El N es la palpación o la identificación de los linfonódulos. Y la M es de metástasis. Metástasis, ¿qué significa? Que yo identifico que no tenga bolas, nódulos en el hígado o en el pulmón. Fíjense que podemos estadificar un paciente oncológico de alguna manera teniendo ojos,
teniendo manos, y aquí sí es importante, necesitamos hacer estudios de imágenes, sí o sí. Entonces, si ustedes me dicen, viene mañana un paciente oncológico con un tumor de mama, una perrita, ¿tengo que hacer radiografía de tórax? Sí. ¿Tengo que hacer ultrasonido de abdomen? Sí. No tiene plata el dueño, no tiene dinero, no podemos completar el proceso de estadificación. Y estos tienen que aclarárselo al tutor. Mire, si usted no me permite tomar una radiografía de tórax, yo no voy a saber si está inicial o está terminal en un punto, del estadio 1 al estadio 5. Y me puede equivocar, porque no hay ninguna forma clínica, excepto que el tumor sea, la metástasis sea muy evidente, con una masa muy grande que le dé tos o efusión, líquido, no me voy a dar cuenta, auscultando o viéndolo. Entonces necesito que usted me habilite a hacer estos estudios. Vamos a ver, esto es en líneas generales, colegas o futuros colegas, cómo serían los estadios. Digo estadio, siempre dije estadio, pero un señor muy ilustrado, después lo averigüé, en el idioma español se dice estadio, como si fuese el estadio de fútbol. Estadio, es lo mismo, no se dice estadio, se dice estadio. Bueno, eso lo aprendí hace poco tiempo. Estadio 1 es local. ¿Qué significa? Que es un tumor pequeño. Y fíjense que dice N0, M0, que yo le llamo NOMO. Eso significa que no se palpan linfonódulos ni se ven en las imágenes metástasis. Entonces es un estadio 1, que sería este carcinoma de células escamosas en la puntita de la oreja, que se los voy a marcar, como para que lo identifiquemos bien. Esta es la zona afectada, aquí tenemos un carcinoma de células escamosas. Entonces, este es un estadio 1, en donde es muy importante saber cuál es el estadio, porque el tratamiento se define directamente según qué estadio tenga. Un estadio 1 queda atrás cuando avanza, como este caso, que es el mismo tumor, un carcinoma de células escamosas, pero ya es más grande. No importa el tamaño en el sentido de centímetros, eso lo vamos a ver después de cada tumor, que cada tumor tiene sus reglas, pero en este caso, la pregunta que yo siempre me hago para saber si es un T chiquito, pequeñito o un T más grande, es si es fácil o no la cirugía. ¿A ustedes les parece que en esta nariz hacer una cirugía oncológica con un buen margen es simple? No. Entonces, ya sé que es un T avanzado, pero no tiene nódulos ni metástasis. Entonces, esto se llama estadio 2 localmente avanzado. Luego viene cuando se afecta, fíjense que no me importa el tamaño, pero tiene un N1, es que yo ya tengo palpo linfonódulos. Esto se llama micrometástasis. Aquí vemos una perrita que había sido operada un año antes de un tumor de mama en la cadena mamaria del lado derecho, en la axila, en esta zona, y vino al año con este nódulo, linfonódulo axilar, que se palpa y se mueve, desplazable, se punza y hay células del tumor de mama dentro. Entonces, este es directamente es un estadio 3 de 4. Directamente. La perra estaba perfecta, se hicieron radiografías de tórax, ultrasonido estaba bien, por lo tanto nos quedamos en que los ganglios están siendo circulados por células tumorales. Aquí vemos un linfonódulo preescapular, les voy a mostrar muchos ejemplos de linfonódulos aquí que se palpa, ¿no? Tenemos también casos en donde les muestro la flecha para arriba, es cuando vino un paciente con, ahí está, son dos videitos. Vamos a poner el de arriba. Tengo un paciente que vino con una lesión, voy a ampliar este, después se los vuelvo a pasar, no hay problema. Vino por un mastocitoma de dedo. A ver si se... A ver, pues son dos videos. Este vino por una masa en la parte del linfonódulo, perdón, vamos a ponerlo acá de nuevo. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos el linfonódulo. Me vino a consulta por un mastocitoma interdigital. Y yo quise ir directamente al linfonódulo. Y vemos que arriba, donde yo estoy tratando de buscar, ahí tiene una masa gigante que no había sido detectada. Entonces, por eso yo pongo las flechas hacia arriba. Me vino con un tumor en el dedo y yo fui hacia arriba al linfonódulo
preescapular, lado izquierdo, con una masa muy grande. Lo punzamos, daba metástasis del mastocitoma. Y en el de abajo, lo contrario. Me vino por una masa, derivado por una masa en la zona preescapular izquierda, que ahí la estoy palpando, y lo que hice es decir, ¿no será que tendrá un mastocitoma? Y tenía la pata toda hinchada y el dedo con un mastocitoma que le tomaba toda la mano. Entonces fíjense cómo, tanto sea que me venga con un tumor en la mano, me voy al linfonódulo preescapular, o al revés, me viene derivado porque tiene una masa en el preescapular y yo voy al origen. Aquí tenemos el ejemplo de Dante, que es no sé qué me pasó, se me colgó el internet. El Dante, les cuento que era una muestra directamente de todos los linfonódulos del perro. Ahora se los muestro cuando vuelve a cargar. La idea es, ahí está, mostrar la linfodenopatía en un Dante que tiene linfoma. Entonces, lo importante es que estamos en el estadio 3. Estamos en el estadio en donde tenemos que ir a palpar los linfonódulos. ¿Cuáles son los linfonódulos que uno palpa en el perro con nuestras manos? Son 10. Son 10. ¿Cuáles son? Submandibular, 2. Preescapular, 2, los que se los mostraba. Axilares, 2. Inguinales superficiales, 2. Hipoplíteos, los otros 2. Entonces, en total son 10. Voy a ir directamente para abajo. Doc, Lore, ¿quieres hacerme algunas preguntas mientras va cargando? No sé qué te parece. Así. Sí, tenemos varias preguntas, Meta, Martín, así que así no mientras quedan. podemos avanzar. Meta, a tus Mira, la órdenes. primera pregunta dice, ¿qué tan peligroso es punzar una masa sin saber si es benigna o maligna? Ninguna, excepto que sea tumor de vejiga, excepto que veamos un tumor en la vejiga. Pero puncen absolutamente todo, porque el objetivo es ver si es inflamatorio o tumoral, si es benigna o maligna. Entonces, sin ningún tipo de problema, punzar, 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 punzar. Segunda pregunta dice, ¿cuál sería el mejor tratamiento farmacológico para el manejo del dolor en pacientes oncológicos? Ayer lo comentaste, pero a lo mejor Sí, brevemente repetirlo. con todo gusto. Voy al peor dolor. Entonces, a partir de ahí se puede quitar. El peor dolor en la escala en oncología es el dolor de hueso, tumor óseo. Es el tumor que destruye minuto a minuto hueso. Y ese dolor se trata con un AINE, el que a ustedes les guste, un antiinflamatorio no esteroide, piroxicam o meloxicam o carprofeno o firocoxib. Esos son los habilitados permitidos por la FDA para perros. Más tramadol, más gabapentina. Ese sería el esquema de los 3 mosqueteros. También pueden agregar un cuarto mosquetero que se llama amantadina. Amantadina. La amantadina, lo pueden buscar, es de Humana, la droga, y normalmente tiene nombre de virosis. Virosin, el nombre del producto. ¿Por qué? Porque se usa para el herpes del humano, el dolor que genera el herpes, las lesiones herpéticas en la piel. Entonces, la amantadina sirve como adyuvante del dolor. Entonces, ustedes pueden tener, vamos a decir, ¿qué sería cuál? La batería. Un AINE, por ejemplo, meloxicam. Un opiáceo débil, tramadol. Gabapentina, amantadina. Ya con eso están bien. Y después, en casos de dolor que realmente no lo pueden manejar, lo que usamos es ketamina. Si no tienen fentanilo, usamos ketamina a una dosis del 10% de la dosis anestésica. Si nosotros calculamos la dosis anestésica en 5 miligramos kilo, le vamos a dar 0.5 miligramos kilo en infusión continua. Eso si ustedes tienen un animal con un dolor que ustedes dicen no puede vivir. Entonces ustedes hacen un goteíto de ketamina y realmente eso reemplazaría lo que sería el fentanilo, que sería lo ideal. Dime, Lore. Gracias, Martín. Aprovechando la misma pregunta, ¿por cuánto tiempo el tratamiento, por ejemplo, de tramadol o piroxicam? Súper. El tiempo que controles el tumor. Esto es un maestro en oncología humana, me decía, al principio me decía, el dolor oncológico se trata controlando el tumor.
Parece una obviedad, pero es así. Hasta que nosotros no hacemos un control del primario, del tumor, por ejemplo, un sarcoma que esté invadiendo y presionando un nervio. Por más que ustedes le den 1 kilo de amantadina y todo lo que mencioné, si ustedes no logran solucionar por un método oncológico el tumor, van a tener que darle de por vida y va a ser paliativo, ¿no? Entonces, es importante eso. Aquí, mientras vamos hablando, pueden ver las imágenes de un recorrido prácticamente de lo que son los 10 linfonódulos palpables del perro. El preescapular, el axilar, el inguinal superficial derecho, que después se los muestro la vuelta mejor, y los popliteos. El lado popliteo, miren cómo se ve, esto es un linfoma. No hay nada en el perro que pueda generar esto que no sea un linfoma en Sudamérica, porque en otros países puede haber hongos sistémicos. Aquí me meto más porque no se veía bien en la cámara, pero ahí observen cómo se ve que salta mi dedo el linfonodo inguinal superficial del lado derecho. Tac, hace tac, tac, ustedes como una bolita. Perdón, Lore. ¿Seguimos con las preguntas o prefieres seguir con la presentación? No, terminemos 2 preguntitas más, si te parece. Perfecto. Mira, una pregunta dice, si hay un parámetro genético de duración de las células, ¿eso quiere decir que ni siquiera manteniendo una buena calidad de vida como alimentación, ejercicio, etcétera, ni siquiera podrá extender su duración? No sé si entiendes la Sí, pregunta. entendí. Es una buena pregunta. La verdad que nosotros, esto es algo bueno, nuestra cultura hace del individuo un mundo, pero el mundo necesita que los individuos se mueran. Esta es la realidad, porque si no el planeta estaría saturado. Entonces la naturaleza pone límites a la sobrevida, a la longevidad de cada individuo. Entonces el cáncer, si tú vas a la base, es un límite del ADN, como diciendo, hasta acá llega. Y a partir de ahí vienen las mutaciones. Lo que está haciendo la medicina es extender esto muchísimo, y está bien, pero realmente el mecanismo del cáncer no viene al fondo de la charla, pero si vamos a la génesis del cáncer, es un mecanismo natural para controlar lo que vive cada individuo y hacer que de alguna manera se renueve la vida, ¿no? Perfecto. Una pregunta más Sí. dice, ¿se puede utilizar la vacuna ya estando presente el melanoma o es solo a modo de prevención? No. Tiene que estar diagnosticado con todo lo que hicimos DPT y es uno de los tratamientos que se suman al tratamiento del melanoma. Por ejemplo, esto es lo que se llama tratamiento multimodal. En oncología los tratamientos son multimodales, que significan combinaciones. Y por ejemplo, en un melanoma oral, que es una masa negra en general que aparece en la boca, en la parte interna del carrillo, en el labio, y ahí combinamos, por ejemplo, la cirugía, combinamos la quimio, combinamos la vacuna, combinamos los AINES. Entonces, de alguna manera, al melanoma hay que atacarlo con todo. Si tenemos la vacuna que se llama ONCEP, mejor. Súper. Gracias, Lore. Avanzamos y después seguimos con preguntas. Con todo gusto. Aquí vemos cómo una radiografía simple nos puede dar una masa, nos puede evidenciar un linfonódulo. Aquí tenemos el linfonódulo celosmarco bronquial, que se ve con una simple radiografía. Entonces vemos que también las radiografías y el ultrasonido obviamente nos ayudan. Hacemos un tratamiento contra, por ejemplo, en este caso era un linfoma que se veía claramente. Y aquí tenemos otro aporte de la radiografía simple, en donde vemos aquí un linfonódulo external en una gata con tumor de mama. Cuando ustedes ven esta masa en la parte anterior, en el tercio anterior, lo divido en 3, al tórax, ¿no? Y ustedes lo van a ver en la parte de este triángulo, abajo, pegadito al cartílago sifoide, al cartílago del tórax, ¿no? Del esternón. Y eso nos anticipa una metástasis muy cercana en los próximos meses. Con una simple radiografía. Aquí tenemos lo que estábamos hablando, un melanoma, en donde tenemos un linfonódulo submandibular aumentado, y aquí hacemos una tomografía y vemos que tenemos el linfonódulo, que lo podemos ver claramente con la tomografía. Aquí tenemos el linfonódulo, ¿no? Todas las técnicas que nos permiten ir viendo. Aquí tenemos lo que les decía de un carcinoma de saco anal, y vemos con una radiografía simple, vemos el linfonódulo, cómo tratamos de buscar, ¿no? El linfonódulo sublumbar aumentado.
que es el que drena la parte del ano en los perros, con una simple radiografía, y también podemos complementarla con un ultrasonido, en donde ven NL, es el mismo nódulo linfático que está debajo de la bifurcación de las ilíacas. Y por último, el estadio 4, que es cuando no me importa el tumor, el tamaño del tumor, no me importa si hay linfonódulos, ya encuentro con las imágenes masas. Y aquí voy, ustedes si tienen un lápiz, yo les muestro, ténganlo siempre a mano cuando estén explicando esto a los propietarios. La punta del lápiz o lapicera sería 10 veces más el tamaño de una célula tumoral. 1 milímetro es la punta de un lápiz universalmente, y el otro lado, la goma, sería 5 milímetros. Y recuerden esto porque ahora vamos a ver que cuando tenemos un pulmón lleno de puntitos, como si fuese la puntita del lápiz, no se ve, con ninguna técnica, no se ve. Es decir, ustedes pueden tener 1.000.000 de células del tamaño de la puntita del lápiz y le hacen tomografía computada, resonancia magnética, radiografías de tórax y no van a ver nada. Cuando esas lesiones, esos nódulos crecen al tamaño de 2 milímetros, que sería la punta de este crayón, ya 2 milímetros, ya si hacen una tomografía computada pueden detectar nódulos. Y con las técnicas que más usamos nosotros, que es la radiografía simple de tórax, tiene que tener más del otro lado, sería el lado de la goma o del lado de la cola, de la otra punta de la lapicera, tiene que ser más grande que eso para que se vea en una radiografía. Quiere decir que hay que aclarar esto al propietario, al tutor, que la radiografía de tórax es una técnica, de alguna manera, que detecta cuando hay algo grande. Algo grande en el pulmón es más de 4 o 5 milímetros. Entonces, si uno ve que está limpio, como yo recuerdo que cuando estudiaba en la facultad, veía los informes de radiólogo y decía, por ejemplo, en un tumor se le mandaba a hacer una radiografía y decía, radiológicamente libre de metástasis. Y ese radiológicamente habla de esto. Quiere decir, dentro del poder de resolución que tiene la técnica radiológica, no se ve nada. Pero eso no significa que no haya células. Entonces, muy importante ver esto, porque cuando ven estas lesiones macro, que se llaman macrometástasis, ya tiene un tiempo. Distintos ejemplos, y aquí ven efusión, porque también una metástasis puede aparecer como líquido. Normalmente, si ustedes punzan ese tórax con líquido, van a encontrar cero hemorrágico, el líquido. Y recuerden siempre, si punzan un tórax y viene sangre, líquido cero hemorrágico, pueden ser 3 alternativas. O lo atropelló un auto en esos días, lo van a saber porque les dijo el dueño, o tiene un problema de coagulación o tiene un tumor. Entonces, no hay muchas diagnósticos diferenciales cuando tenemos un líquido. También pasa lo mismo en el abdomen, cuando tenemos ascites. Algo muy importante, compañeros de la universidad, colegas y futuros colegas, siempre 3 incidencias. Y encontré estas radiografías de ejemplo en un caso que hace muy poco lo estuve tratando, y dije, se los voy a compartir con los amigos para que veamos por qué hay que hacer 3 incidencias. No pasa todos los días, pero aquí vemos que tomamos una radiografía del lado izquierdo. Y no está bien, no está lindo, pero no veo ninguna masa. Pero si hacemos la radiografía del lado derecho, miren lo que encontramos. El corazón nos tapaba la masa. Si nos hubiéramos quedado con una sola incidencia, no hubiéramos visto esta masa que justo está tapada por el corazón. Entonces, por eso siempre 3 incidencias. ¿Todos los días veo esto? No. ¿1 de cada 20? Sí. Vuelvo para atrás. Perdón. Voy a volver para atrás. Miren, el derecho nada. El corazón me tapaba. Lo doy vuelta, ahí está. Y si le saco una dorsoventral, veo la masa claramente. Entonces, siempre aquí tenemos la masa que no se veía si hubiéramos hecho una sola incidencia. Siempre 3 incidencias. Muy importante.
muy importante. En la oncología 3 incidencias. Y las tomografías también me ayudan, por supuesto, para ver metástasis cerebral. Tomografía de resonancia, que vemos una masa en el centro, múltiples masas en el tejido, en el corazón, en el cerebro, una masa en el hígado. Y lo que les comentaba de una deformación más en la pata, podemos hacer una gammagrafía. Una gammagrafía en donde nosotros podemos ver que le colocamos un material que es captante, donde hay formación de hueso, y vemos que nuestros ojos palpaban, nuestros ojos veían y nuestras manos palpaban aquí arriba. A ver si puedo correr porque tengo todo el tablero aquí. Aquí. Esto es lo que veían ustedes en la foto. Le colocamos un material radioactivo hipercaptante de lo que es calcio y fósforo, y lo que vemos es que hay múltiples, donde están las flechas, múltiples lesiones en lo que es el codo, en las costillas y en el fémur. Entonces aquí es un ejemplo de menos del 5% de los osteosarcomas, que son osteosarcomas múltiples. En un animal se dan al mismo tiempo múltiples tumores de hueso que están creciendo en distintos huesos. Esto no es habitual, lo habitual es que aparezca solamente un tumor, pero pueden encontrar casos, que les digo que es menos del 5%, que tienen múltiples, que es la necropsia, y ven los osteosarcomas en las costillas. Y esto es algo que vine a resumir todo, que lo vi en una diapositiva del último Congreso Mundial que se hizo de la Guasaba, que se hizo del 21 al 24 de marzo de este año, en Polonia, que hizo virtual, en donde resume todo lo que nosotros utilizamos en oncología para el diagnóstico. Fíjense que tenemos la radiología, tenemos el ultrasonido, la citología, tomar una punción, la histopatología, tomar una muestra, la historia clínica, el laboratorio. Todo esto hace a la oncología, y por eso, como les comentaba, es el nuevo servicio de las clínicas. Fíjense que todo lo que ustedes tienen o van a tener en su consultorio lo van a usar a modo de una calecita que gira y gira y gira todo el tiempo, y hace que ustedes hagan mejor medicina y también aumenten los ingresos de la clínica. Entonces, ¿qué debemos considerar, como para ir resumiendo? El tipo de tumor, la morfología celular, el tipo de crecimiento, marcadores de proliferación, localización anatómica, estadio clínico, tiempo de diagnóstico y factores del paciente. Fíjense que después empezamos un hito y todo esto es lo que se hace en cada consulta. A modo de corolario, vamos a ver que hay muchas tendencias, como empecé mi primera presentación viendo todas las organizaciones que se están creando y están haciendo de oncología a nivel mundial, regional y en cada país. También estamos viendo que hay, por ejemplo, vacuna contra el cáncer mamario felino. Sí, colegas, y tiene sus años. Este es un trabajo del año 2014, en donde hay una evaluación de una vacuna recombinante con el virus de la vacina. Este es un virus bovino que nos permite vehiculizar genes. Entonces, lo que se demostró por primera vez en este trabajo, donde hay mucha gente oriental, están trabajando muchísimos los chinos y los japoneses en vacunas, que las cepas del virus de la vacuna, especialmente la GLB 5B451, tiene un gran potencial para el tratamiento eficaz del tumor mamario felino. En el modelo animal, observen qué interesante. Ahí abajo de todos ven lo que es el virus de la vacina, y fíjense, voy a remarcárselo, los resultados solamente con vacuna. Fíjense, este es la sobrevida en el tiempo después de la infección con el virus. Fíjense que los que fueron vacunados no morían tanto, y aquí tenemos el volumen tumoral que se mantiene prácticamente estable de aquellos que han sido vacunados versus los que no habían sido vacunados. Sí, esto es algo interesante, es algo que viene y que lo tenemos. Otra es el desarrollo de una vacuna contra lo que tanto mostré como ejemplo, que es el tumor de hueso de los perros.
Se ha hecho una vacuna contra el osteosarcoma, en donde utilizan la listeria, que es la bacteria que ven arriba y a la izquierda, esa bacteria que parece una cápsula. Esa cápsula azul se modifica genéticamente para que exprese lo que se llama el marcador ER2-Neu. Y el ER2-Neu es expresado por el osteosarcoma. Entonces, si nosotros hacemos que el sistema inmune, a través de esta bacteria que tiene el ER2-Neu, detecte a ese marcador, luego cuando vea a las células del osteosarcoma, también lo va a detectar y va a matar las células. Es decirle al sistema inmune, avívense, que todos los que vengan con este cartel hay que atacarlos, ¿no? Entonces, fíjense cómo se está avanzando. Acá está un trabajo sobre la evaluación de la vacuna. Es un trabajo de hace también poquito, si no me equivoco, 2020, 2021, sí, junio de 2020, donde evalúan la seguridad. Pero la realidad es que nosotros tenemos casos como el de Mamba. Es una Rottweiler hembra de 8 años. ¿Qué tiene? Lo tapo el cartel, pero ahí lo destapo. Vino así. Y va a ir, fue así. Imaginen que lo van a ver ustedes mañana, al caso de Mamba. O hoy mismo. Entonces tiene vendada la patita izquierda, extremidad posterior derecha, perdón. Le quitamos el vendaje y tiene eso. Entonces, uno se descoloca. Porque quiero finalizar mi presentación diciendo todo lo que hay, lo que se está viniendo, las biopsias líquidas, las vacunas, tratamientos nuevos, pero los pacientes que vemos, por lo menos cotidianamente, vienen así, con este tumor que olía muy feo, con necrosis, con dolor. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu manejo? Y ¿sabes qué? Más allá de saber el último paper, el último trabajo, el último descubrimiento, el manejo médico es clave. Lo que habríamos hablado del DPT, dueño paciente tumor. En este caso, el manejo del dolor, el manejo de la herida, el manejo de, por ejemplo, saber el statu quo de Mamba. ¿Saben cuál era el nivel de fosfatasa alcalina? Que es por una simple toma de muestra sanguínea. Analizo la bioquímica. ¿Cuál era el número de fosfatasa alcalina? Que lo normal es menos de 120, 150, 1200. 10 veces más fosfatasa alcalina. ¿Y eso qué indica? Si profundizamos en osteosarcoma canino, es el factor pronóstico principal de sobrevida del osteosarcoma, la fosfatasa alcalina. Voy a dar otro ejemplo, que es el ejemplo de Heskey, para unir todo, el DPT. Es un Weimaranen macho de 3 años que vino el 29 de marzo, dueño. Vamos a analizar el DPT, dueño. Este es el WhatsApp que me manda. Y me dice la señora Claudia, me dice, mi bebé se llama Heskey. Recuerden, 40% de los dueños consideran a los animales hijos. O sea, ella hasta lo dice, mi bebé. Vamos a seguir, lo reviso y veo que ella me comenta que tenía una masa que crecía y se achicaba, crecía, se achicaba en la pata, en la extremidad. Yo voy ¿a dónde? Al linfonódulo. Y fíjense que ahí lo palpo, a la derecha, el popliteo derecho. Esta era una lesión que ella me mandó las fotos, así estaba, esa masa roja que realmente cambiaba de tamaño, parecía una picadura de una araña, ¿no? Y vamos a ver qué hacer. ¿Y qué hicimos? Lo que les comenté, un algoritmo de toma de decisión en donde en vez de poner DPT ponemos Claudia, dueño, paciente Heskey, tumor, no lo sé. Entonces, recordemos que el algoritmo de decisión, objetivo, statu quo, cursos de acción alternativos, estados inciertos debido a la naturaleza, propensión a suceder de los mismos, y entonces, completando todo, decimos, objetivo, calidad de vida. Todos de acuerdo. ¿Cómo sé cómo está Heskey? Voy a hacer una punción del linfonódulo, voy a hacer una punción del tejido, tomo una biopsia, que es BX, estudios de sangre e imágenes. Cursos alternativos de acción, según lo que sea la punción, la biopsia, haré drogas, cirugías, inhibidores de tirosinquinasa, y después explicar cuál es la proporción, la probabilidad de que funcione bien
qué resultados vamos a ver y qué es lo que en mi caso yo haría con Heskey, cuál es mi alternativa preferida. Lo que terminó siendo es un tumor de piel, obviamente, porque estaba en la piel, y aquí tienen el cuadro de tumores en los perros de piel malignos, que el principal es el mastocitoma, que va entre el 10 al 17%. Luego vendrían los carcinomas, tumores de nervios, fibrosarcomas, y los benignos también son muy frecuentes. El lipoma, principalmente los histiocytomas y otros tumores de los pelos. ¿Qué tenía Heskey? Un mastocitoma. Entonces, volviendo al algoritmo de toma de decisión, objetivos calidad de vida, lo que hicimos es punzar el linfonódulo, pedir una biopsia, un estudio de sangre, y las imágenes no en este caso, porque sabemos que el mastocitoma realmente no va al pulmón. De hecho, es muy raro. Entonces, obviamos tomar radiografía de tórax, y el ultrasonido se puede hacer, pero para ver que no tenga otros problemas. ¿Qué le recomendamos hacer? Cirugía y drogas oncológicas, como por ejemplo lomustina. Le explicamos que puede responder súper bien la probabilidad, y después de una semana de prednisolona, solamente prednisolona como antiinflamatorio, se redujo el linfonódulo popliteo, y vemos que prácticamente esas lesiones rojas no estaban. Entonces, este es un ejemplo de manejo. Recuerden que cáncer no es muerte como regla número 1, y para terminar, encontré el otro día esta imagen, seguramente ustedes la deben conocer, de la que es la reinvención. Me encantó el concepto de que una mariposa no es un gusano mejorado. Eso me encantó. Es decir, un gusano se tiene que transformar en otra criatura diferente, que sería la mariposa. Entonces, la idea es que en oncología empecemos a cambiar de a poco y transformamos en otra criatura, en una criatura que piense diferente, ¿no? Y la idea es ayudarlo a aquellos que les interese directamente como colegas hacer como el recorrido más de profundidad de la oncología. Está la certificación en oncología de Latinoamérica, que es la primera. Hay de 14 países ya. Esto está pasando ahora, colegas, y va a empezar en enero. Estamos en la tercera llamada. Hay 40 plazas, 40 lugares para, ya hay más de 90 preinscriptos. Entonces se hace una entrevista, se preselecciona, según básicamente no a ser estrictos con el currículum, sino a qué utilidad quieren darle a la certificación. Se busca básicamente que sea gente de lugares donde no hay oncólogos, o que quieran verdaderamente trabajar de eso o desarrollar su clínica para eso. Y el calendario es el último fin de semana de cada mes, es el curso preparatorio de 2 años, 22, 23, y se rinde un examen. Entonces en el 23, fíjense, sábado y domingo de cada mes, todo, de enero a noviembre. El último día de clase es el 26 de noviembre del 23, y en el año 24 se hace una prueba escrita de 6 a 8 horas, resumiendo todo lo que han aprendido de 40 profesores, España, Portugal, Estados Unidos y América Latina, todo en español. Una prueba que va a ser la primera como antes y después, en el sentido de un nivel de calidad en lo que es oncología. Se da un diploma, una certificación, una medalla y una serie de cosas, y esto se hace durante el Congreso Latinoamericano de Oncología. La idea es que los colegas que dan el primer día el examen, el tercer día sean reconocidos por la gente que va, y los colegas que hacen o les gusta la oncología, por eso fueron al Congreso de Oncología, y que vean a esos 40 que cada 2 años van naciendo. Aquellos que les interesa se pueden meter en clatop.com y ven que está la prueba, menos 2 años antes el curso preparatorio, y a los 5 años se renueva cada 5 años con un curso corto y un examen corto sobre lo último que ha acontecido en los últimos 5 años. Fíjense que tenemos casi 8 años de desarrollo. Es decir, el curso preparatorio que empieza en el año 22, la prueba que se hace en el 24 y la renovación que se hace en 2029. Estas son informaciones de Clatop, pero en la página está todo, y la verdad que tengo solo agradecimientos por el tiempo, Lore, y veo que el chat está explotando. Tu Sí, tarea, tenemos varias preguntas sí, todavía y nos queda un poco de tiempo, así que para poder aprovechar a lo con mejor todo gusto. el tiempo que nos queda contigo y aprovechar al máximo tu experiencia,
Entonces, mira, algunas preguntas. Dice, aquí me parece una pregunta muy interesante. Con respecto al manejo de dolor, ¿cuál es tu experiencia con respecto al uso de cannabis, aceite de cannabis? Sí, la verdad que como alternativa, yo estoy ahora ejerciendo en México y la verdad que se usa mucho, 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 mucho. Hay una moda, de hecho me preguntan todos los tutores y se está usando y es un complemento más. De esos 4 mosqueteros lo usamos y sirve. En las charlas que yo, en los congresos que he participado, en donde hablan de cannabis, la verdad que me interesa en el sentido de ver, en general, si uno tiene un esquema de 3, 4 mosqueteros, la verdad que es como que sea como que no tener utilidad. Si uno utiliza, porque en el fondo los mecanismos del tramadol, del AINE, de los moduladores, realmente como que van bloqueando a todos los niveles. No le da mucho espacio al cannabis a trabajar sobre sus receptores. Piensa que, por ejemplo, si usamos el meloxicam, trabaja en el dolor periférico. Entonces, por ejemplo, en donde surge el dolor. Después tenemos el tramadol, todo lo que es la traducción a través de los nervios hasta la médula. Después tenemos la gabapentina de la médula al cerebro. Entonces, como que es un manejo más holístico del dolor. Gracias. Otra pregunta dice, en un PAF, ¿por cuánto tiempo lo puedo dejar en la aguja y enviarla al laboratorio si no tengo portaobjetos? Es una pregunta bien Sí, está práctica. bueno. No, la tienes que sacar de la aguja. La tienes que sacar de la aguja porque se va a deteriorar, ¿sabes qué? Se van a aglutinar las células, se van a pegar las células, y otra cosa, se van a secar porque los tejidos tienen líquido y lo que van a hacer es generar muchos artefactos. Lo que tienes que hacer es siempre tener vidrecitos, en el peor de los casos, lo puedes limpiar con alcohol y secar bien y volver a usarlo. Pero realmente siempre los portaobjetos son muy económicos, es una herramienta que tenemos que tener todo el tiempo. Y algo muy importante, en nuestra gestión, en sentido como servicio, cuando el dueño ve que ustedes punzan o hacen un esquema, también es un servicio, es como tomar la temperatura, ocultar, es una muestra de nuestra consulta. Entonces, incorporen el hacer punciones como servicio, como una muestra de que ustedes están trabajando y haciendo cosas. Otra pregunta también del PAF, ¿se puede hacer el PAF en linfonódulos? Absolutamente, tenemos que hacerlo. Cualquier linfonódulo que ustedes palpen, agarren la agujita, pip, 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 punzan y lo mandan, porque vamos a tener doble verificación. Una, porque lo palparon, quiere decir que se palpa a nivel manual, y lo potenciamos el nivel de certidumbre si el patólogo nos dice que ve células. Porque hay veces, lo que se llama la regla 20-80, que el 20% de los linfonódulos que uno palpa son negativos. Y al revés, hay un 20% de los linfonódulos que no palpamos que son positivos. Entonces, verdaderamente es muy bueno mandarlo una citología de linfonódulo al patólogo. Genial. Otra pregunta dice, ¿se puede trabajar con biopsia de congelación? Rápido, resultado y borde libre. Eso es espectacular, es espectacular. ¿Qué es biopsia de congelación? Es trabajar con un patólogo en el quirófano, en donde ustedes tienen, por ejemplo, el cirujano está operando y lo que hace es saca, ¿no? Quita, y se lo manda al patólogo y espera. Y el patólogo va analizando y va diciendo, un poquito más. Entonces vuelve y le dice, un poquito más. Y va. Y otra vez, lo manda, lo ve. Estamos bien, listo, cierro. Es una herramienta para darle más efectividad a la cirugía. Genial. Después dice, bueno, excelente presentación. En mastocitoma, ¿recomienda la citología de ganglios para seguimiento o cuál procedimiento debería realizar en forma de control? Siempre. La citología del linfonodo de los mastocitomas más todavía. Porque de hecho hay un montón es un capítulo, los ganglios y el mastocitoma, porque nos dan hasta pronóstico los ganglios, en donde nos dicen si tenemos que hacer o no un ultrasonido. Por ejemplo, si ustedes tienen un mastocitoma y tienen el ganglio positivo, ahí se dispara la indicación de un ultrasonido del vaso, por ejemplo.
ahí estaría indicado gastar dinero en hacer un ultrasonido. 2, si está positivo el ganglio, hay que quitarlo. Hay que quitarlo. Después del trabajo de la doctora Marconato, una italiana, del año 2018, ella estudió pacientes que no le quitábamos el ganglio y pacientes que le quitábamos el ganglio. Y vio que aquellos que le quitaban el ganglio junto con el tumor, porque estaba positivo, vivían más y tenían menos recaída. Esto no lo sabíamos antes. Antes, si tú me preguntabas, ¿qué hago con el ganglio? Lo que quieras, porque no sabíamos. Es decir, déjalo ahí, si crece, crece, si no crece, si lo quieres sacar, lo saca. Hoy sabemos que tenemos que quitarlo en el mastocitoma. Buenísimo. Dice, ¿biopsias líquidas es lo mismo que marcadores tumorales? Buena pregunta. No, no. Los marcadores tumorales son sustancias que hay veces que están relacionadas con el tumor y otras veces que no, que se correlacionan con el crecimiento, la estabilidad o el decrecimiento del tumor. En cambio, la biopsia líquida es el tumor, directamente. Es una parte del ADN del tumor que uno le saca la foto y eres tú. No eres, no sé, alguien que tú has mandado, o alguien que es un emisario, como ser un marcador. La biopsia líquida es una parte tuya. Es como cuando se hace el estudio del ADN, que te toman un pelo. El pelo es tuyo, y el ADN dice que es de tu genética. Entonces, la biopsia líquida, lo loco de todo esto es que es el tumor. Genial. Otra pregunta dice, ¿en citología de ganglios utiliza la misma técnica de aspirado sin jeringa? Sí, exacto. La PAF, punción aguja fina. Y más todavía en el ganglio, porque si ustedes aspiran, o hacen muy fuerte, viene con mucha sangre. Ustedes van a ver que cuando hagan sin aspirar, van a ver que es menos roja la muestra. Y si tienen, por ejemplo, en el próximo perro con linfoma, que ustedes puncen, van a ver que va a venir hasta de color gris blancuzca la muestra. Y ustedes van a decir, Martín se volvió loco. En vez de ver en el microscopio, ve el color. Sí, porque ustedes van a ver que hasta se ve blancuzco, grisáceo, el extendido. Y es muy probable, altísimamente probable que ese perrito que les mostré, Dante, que tenía linfodenopatía, le hice la citología y vino gris, blancuzco, linfoma. En un 99% seguramente que va a decir el patólogo que es linfoma. Nos quedan menos preguntas ya, dice. ¿El examen de biopsia líquida es similar a los marcadores que se usan en medicina humana? Bueno, ya creo que eso ya se respondió, como por ejemplo el K125 que se usa para cáncer de pulmón y ovario. Yo creo que ya esa Exacto, pregunta... son diferentes. Sí, y otra cosa que me sirve, aprovechando la redundancia, que los marcadores tumorales en veterinaria prácticamente no se utilizan. Todo lo que tú ves de humano, que es de alguna manera si uno tiene algún familiar o alguien que, como a mí me pasa con un primo, realmente que me manda los marcadores, y es casi todos los meses es el tema de los marcadores, en veterinaria no es así. No es así. De hecho, si yo les digo que los marcadores que utilizamos son marcadores que todos ustedes pueden hacer, por ejemplo, lo que les comenté del osteosarcoma y la fosfatasa alcalina. Sería como el único marcador que clínico uno puede llegar a usar. Pero eso se hace simplemente mandándole al laboratorio una muestra de sangre y que le hagan el perfil renal, en donde viene la GOT, GPT, FAS. Y si ustedes ven que la fosfatasa alcalina empieza a subir en ese perrito con osteosarcoma, estamos mal. Otra pregunta dice, con respecto a aumentar el sistema inmune, ¿recomiendas la ozonoterapia? No tengo idea de esto realmente. Realmente no tengo que leer, tengo que aprender. Sí sé que se usa, pero no tengo la evidencia ni el conocimiento de cuánta evidencia hay sobre que sirve o no, honestamente. Perfecto, sí, está bien. Después dice, ¿cómo o cuál examen se debe realizar para el tumor de vejiga? Excelente. Mira, hay desde marcadores, casualmente, que es lo que les mencionaba ayer, que es el BRAF. Ustedes pueden googlear test BRAF para tumores vesicales del perro, y es como si fuese un examen de embarazo, en donde va diciendo si tiene positivo o negativo. Eso se hace en orina. Otra forma de hacerlo
si no tenemos ese BRAF, que salió hace un año en Estados Unidos, es hacer un sedimento, un análisis del sedimento urinario en donde ustedes centrifugan y ven que abajo de todo pueden analizar si hay células epiteliales. Otra es el ultrasonido, en donde ustedes ven alguna masa. Y recuerden que no tienen que punzar. Lo que pueden hacer es un sondaje, y con la misma sonda pueden hacer como tomar células y hacer, entre comillas, una biopsia una vez vaciada la vejiga. Y después la última es abriendo muy limpiamente, quirúrgicamente la vejiga y tomando las muestras o haciendo una biopsia escisional. Otra pregunta dice, ¿se prefiere la radiografía ventrodorsal o dorso-ventral? Más La las que, laterales de ambos lados. la que quieras. Yo normalmente en mi receta pongo LLD, LLI, BD o DB. Otra pregunta dice, en tumores mamarios felinos, tamaño pequeño, no esterilizada, ¿recomienda la UH y extirpación de tumores y ambas líneas mamarias? Exacto. En la gata con tumores de mama se recomienda hacer cirugías agresivas. En la perra no. En la gata sí. Se vio que las cirugías de las dos cadenas mamarias mejoran el pronóstico. Y también siempre que ustedes tengan la perra o la gata entera, hay que quitar los ovarios porque es la fuente principal de hormonas que activan y es un factor de proliferación de las células tumorales. Y ese tratamiento, la castración, en el momento de la cirugía de la mama, es un tratamiento oncológico, porque están suprimiendo hormonas. Es lo que se hace en medicina humana cuando se da tamoxifeno por 5 años a las mujeres, para que se bloquee las hormonas. Nosotros lo hacemos quirúrgicamente. Okay. Dice, ¿la estadificación de los tumores en TNM sirve para todos los tumores o hay tumores que se estadifican de forma diferente? Muy buena charla. Excelente. En general, el TNM sirve para tumores sólidos. Muy buena pregunta. Tumores sólidos. ¿Qué es un tumor sólido? Yo divido los tumores en sólidos y líquidos. Perdónenme la idea, el ejemplo, pero la verdad que tumores sólidos son, por ejemplo, un tumor de mama, un hemangiosarcoma, un tumor de hígado, un tumor de piel. Tumores sólidos. Y los tumores líquidos son aquellos que circulan en la sangre o en la linfa, y que están en todo el cuerpo dando vuelta, como una leucemia, como un linfoma. Entonces, si tú me dices la estadificación para qué sirve, para los tumores sólidos. ¿Qué dijimos del linfoma? Que la estadificación hoy no corre, no cuenta lo que hablé de 1, 2, 3. ¿Qué cuenta? ¿Cara de triste o cara de sano? En el linfoma, que es un tumor líquido que circula por los ganglios y también puede ir al vaso o al hígado o a la sangre, lo importante es el estado general del paciente. Y el pronóstico se basa en que está bien clínicamente o tiene muchos efectos por el tumor. En cambio, los otros tumores sólidos, y más los de la piel, sí necesitamos medirlos, palpar los ganglios y tomar una muestra de imágenes. Martín, nos quedan solo 3 preguntas. Ánimo. Ánimo, no pasa nada, estoy feliz. Súper, dice, con respecto a lo que comentó de la extirpación de ganglios positivos en mastocitoma, si hay varios aumentados, se extirpan todos, ¿qué criterio usar en esos casos? Ahí tienes que punzar, tienes que punzar. Si tú ves que quirúrgicamente se pueden operar, se opera. Si no, pero por supuesto, si tú ves una cadena muy tomada, te diría que ni siquiera los toques. Primero lo que tienes que hacer es hacer un tratamiento general para que baje. Recuerda la estrategia del hormiguero. No puedes patear un hormiguero, no lo puedes patear. No puedes agarrar la pala y sacarlo. Primero tienes que tirar el veneno y luego limpiarlo. No puedes, si tú tienes que los ganglios están aumentando todos los días, no puedes tocar eso. Lo que tienes que hacer es hacer un tratamiento médico con drogas, con inhibidores de tirosina quinasa, con corticoides, para que eso calme y luego después vemos. Después dice, cuando un paciente oncológico ya no es candidato a la quimioterapia. En general, la quimioterapia, me imagino que el colega o la colega lo mencionó porque estamos entre nosotros, porque si no, hizo un juramento ayer, que no tiene que decir esa palabra, pero sí, es como que entre nosotros no escuchó el propietario ni el tutor, no escuchó que mencionó quimioterapia. La quimioterapia es un tratamiento más y tiene sus indicaciones según cada tumor, como mencionaba en tumor de mama, en la perra.
Es decir, no en todas las perras que entran se le da un tumor. Solamente se hace drogas oncológicas en estadios 3 o 4. ¿Qué significa? Estadio 3, recuerden, linfoadenopatía, invasión linfática y metástasis. Esa sería la indicación general de una droga oncológica. Si tú tienes un estadio general, el tratamiento tiene que ser general. Entonces, ¿en qué casos usamos drogas? Cuando tenemos células en todo el cuerpo. Entonces necesitamos dar algo para todo el cuerpo. Ahí, por ejemplo, tengo un tumor de mama, ¿no? Y tengo el ganglio tomado, como les mostré. ¿Las células dónde están? ¿En la mama o en todo el cuerpo? En todo el cuerpo. Entonces, tengo que hacer la cirugía, pero también tengo que hacer un tratamiento sistémico. A ver, nos van quedando menos. Dice, respecto a la estadificación, si ya tenemos metástasis, ¿igual someto al paciente a cirugía? Súper. Algo importante. Acuérdense las palabras. Someter. Traten de cambiarlo por un eufemismo. Le hacemos la cirugía. Es decir, eso más que nada de cara es más que nada para ir practicando lo que vimos. Si ustedes le dicen al propietario, vamos a someterlo a la cirugía, ya hay una inferencia de negatividad. ¿Se acuerdan los ejemplos de cómo decir las cosas? 90% de sobrevida, 10% de mortalidad. Entonces, la idea es que cuando ustedes tienen metástasis, es un estadio 4 de 4. Así yo lo digo. Yo no digo la palabra que a mí se las mencioné, pero para que alguien me diga, doctor, usted se ha equivocado. Dije terminal, no existe esa palabra. No existen ejemplos como, por ejemplo, ya está muerto, es un animal que ya está terminado, todos esos conceptos no. Lo que nosotros el animal no tiene la culpa, tratemos de evitar darle la culpa al tutor, decirle por qué lo trajo tan tarde, todas esas cosas. Nosotros tenemos que solucionar o ayudarlo a esa situación. Y la situación que nosotros vemos es un estadio avanzado. Punto. ¿Qué tratamiento tenemos para un estadio avanzado? Drogas oncológicas. ¿Y cuándo vamos a hacerle? Si el animal tiene buena calidad de vida. Si nosotros vemos, dos ejemplos, entra una perra, tumor de mama, y vemos como, ¿se acuerdan que ayer les mostré una perrita tirada con metástasis que les comenté, respirando mal, que otra perrita vino y le trajo un juguete y ni se movió? Obviamente yo no le hago tratamiento sistémico a esa perrita. Es tratamiento paliativo. Y dar malas noticias, que es otra plática. ¿Cómo dar malas noticias? No dar malas noticias es negligencia nuestra. Entonces tenemos que aprender a dar malas noticias y decirle, mire, no, si yo le hago el tratamiento, es peor el remedio que la enfermedad y la situación es esta, podemos dar tratamiento paliativo. Y hoy en Estados Unidos hay clínicas específicamente de compasivas, se llaman. Clínicas compasivas, que van no solamente, porque no todos los pacientes que se mueren son oncológicos, van pacientes neurológicos, cardiológicos, insuficientes renales, etcétera, que van a los últimos 6 meses a ser tratados ¿con qué? Con tratamiento paliativo. Entonces, esto es importante. ¿En qué casos trato de tumor de mama? Aquellos que vienen moviendo la cola o están bien, y que uno toma una radiografía y tienen metástasis. Entonces, eso sí merece un tratamiento para que esas metástasis no se multipliquen y que tengan calidad de vida. Tengo un ejemplo de un perro que es un pastor inglés que se llama Winston, que tiene un melanoma ocular y con una metástasis pulmonar. Está hace 1 año y 2 meses perfecto. Se nucleó y se trató con distintos tratamientos la metástasis y está igual. El tumor está igual y el animal está perfecto. ¿Y saben cuál es el problema de hoy de Winston? El tema de la cadera. La cadera. Quiere decir que, les puedo decir que si le preguntamos a Winston y hoy a la tutora, ¿cuál es el peor problema que tiene hoy Winston? Es el tema osteoarticular y no el tumor. Y lo que lo va a terminar matando y lo que le está afectando la calidad de vida no es el melanoma ocular, sino la cadera. Perfecto, a ver. Dice, en estadio 1 de carcinoma de células escamosas, como imagen que mostró en orejas del gato, ¿cuál es el tratamiento que hace usted? Cirugía de la oreja, solamente. ¿Y de qué parte de la oreja? Toda. Toda la oreja. Les pido por favor, que siempre, aunque sea la puntita, la cirugía sea de la base. Es un error médico hacer en el medio. No pueden ustedes ver que otro colega hizo una cirugía que venga en la oreja por la mitad,
o con formas raras, así creativas. Es decir, yo tengo una presentación que pongo formas de castillo medieval, entonces, es decir, como para divertirnos un poco, pero no puede ser eso. No puede venir como Doberman, un corte de Doberman en un gato. Tiene que ser de la base. Y así van a evitar problemas como los que uno ve derivados de recaídas en el borde que se le pega al cráneo, al pobre gato, y tienen como una rosa pegado ahí, y ahí estamos muy complicados. Martín, ¿cómo se llamaba el examen que tiñe los huesos? Lo preguntaba. Se llama, en Argentina le decimos centellografía, también se dice gammagrafía. Después la última pregunta dice, ¿hay alguna jerarquización farmacológica al momento de tratar por tipo de tumores? Ejemplo, partir con meloxicam antes del tramadol en osteosarcoma. ¿En el tema del dolor? Sí, yo creo. Normalmente hago las dos. Las dos son hermanos para mí, el meloxicam y el tramadol. Van juntos. El meloxicam 0.1 miligramo kilo día y el tramadol 3 miligramos kilo 3 veces al día. Perfecto. Ahora sí que la última pregunta, y está aquí, con esto cerramos. Dice, ¿qué opina de la electroquimioterapia en carcinoma de células escamosas en la nariz? Bien, es una técnica local, como les comentaba, en donde es colocar drogas oncológicas en el lugar. La verdad que muchas veces yo lo que hago es recomendar a los colegas que utilicen la misma droga oncológica ellos en sus consultorios, en lo que se llama quimioterapia intralesional. Lo que se hace es carboplatino, se mezcla con el suero del animal y se inyecta. Entonces, de alguna manera estás colocando el quimioterápico donde lo necesitamos. La electroquimio sería con un aparato que manda electricidad por un tiempo, abre los poros y la quimio ingresaría más efectivamente. Yo de alguna manera no es tan difundida, pero trato de que los colegas usen la quimioterapia intralesional, que es algo que lo pueden hacer todos y que no necesitan de invertir en equipamiento. Perfecto. Martín, terminamos con las preguntas. La verdad es que eran como 25 preguntas, así que me parece que fue súper aclarador, y nuevamente agradecerte por la segunda exposición en este día de tu participación. Muchas gracias por esta charla que fue, yo creo que tremendamente enriquecedora, y hay un montón de comentarios en el chat de agradecimiento por la charla. Comentarles que efectivamente vamos a tener la charla grabada y vamos a pedir autorización a Martín para poder compartirla con los asistentes. Vamos a seguir ahora también con una presentación que nos tiene preparada Carmen, y estamos súper bien con el tiempo. Y les recuerdo que después hacemos de 13 a 13:30 un receso para poder comer algo y descansar un rato, y a las 13:40 partimos con la segunda charla del día de hoy, con el abordaje del paciente dermatológico con el doctor Jesús Dueñas. Así que, Martín, no sé si te quedas un rato con nosotros para compartir con Carmen Rivera la presentación teórica. Y si no, de todas maneras, agradecerte desde ya. Estamos con Carla Vera, que es la directora de Escuela de Medicina Veterinaria, también aquí presente. Así que agradecerte realmente esta participación, que ha sido muy, muy buena, excelente. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima, espero verlos. Sí, muchas gracias, Martín. Vamos a estar constantemente invitándote en próximas jornadas, porque veo que hay muchos temas y mucho interés por la oncología y por la certificación también que mostraba recientemente. Así que gracias. Gracias a ustedes, y la tarea que están haciendo es espectacular. La educación es todo. Muchas gracias.